Entonces, uno de los ejemplos que colocaba Jorge Mario de la Universidad de Magdalena es que existen diferentes maneras de ordeñar una vaca, por ejemplo en la costa. No sé si no tenían la melodía, uno piensa que ordeñar una vaca es igual en todo lado, ¿no? Existen formas distintas de ordeñar la vaca. Entonces él decía, incluso nos dio un ejemplo con cómo ordeñar la vaca en San Jacinto y cómo ordeñar una vaca aquí en Cogua, una vaina así. Entonces él nos mostró esa diferencia. Él decía, hay unas formas de pensar, entender y hacer que son diferenciales e históricamente cambian también. Entonces ese, digamos, es el énfasis de las orientaciones, y aquí están los componentes como de afuera. Entonces aquí está el componente de uso y apropiación de la tecnología, naturaleza, evolución de la tecnología y de la informática. Aquí está tecnología, informática y sociedad, y aquí solución de problemas con tecnología e informática. Son los componentes, así está el cuadrito del ministerio, el documento del ministerio. ¿Listo? Entonces, como este programa de electrónica, de diseño y de tecnología tienen que ayudar a formar a este maestro que hace dentro de la escuela, el programa de diseño se piensa precisamente cómo se construye ese conocimiento de diseño, porque estaría apuntando acá, en este componente, digamos, todo esto, sacando este de acá. Esa forma de pensar, ¿cómo se da esa forma de pensar en términos de diseño? Bueno, pensamiento computacional no es que se salga, sino que no sería el énfasis realmente pensando en eso. Entonces, lo primero es pensar el componente epistemológico. Todos los autores que hablan de epistemología plantean que la epistemología esencialmente es la disciplina filosófica que se pregunta cómo se construye el conocimiento, cómo construimos el conocimiento. Entonces, el conocimiento como producto se puede ver desde la visión cognitiva. El conocimiento es el producto de un conjunto de operaciones mentales que producen nueva información. Desde la ciencia, el conocimiento es un producto que se deriva de acciones experimentales que tienen una validez porque en tanto puede ser comprobable, demostrable, verificable, etcétera, etcétera. Y en el caso de la tecnología, el conocimiento es fáctico en la medida en que sirve para hacer cosas, y esas cosas funcionan en el mundo. Entonces la filosofía ha venido colocando desde Platón unos elementos que tienen que ver con la condición del conocimiento. Una pregunta es, ¿cuál es la naturaleza y posibilidad que tiene el conocimiento de ser construido? O sea, no es lo mismo construir un conocimiento desde la perspectiva científica que desde la perspectiva lingüística, que desde la perspectiva tecnológica, aunque sea conocimiento. Entonces esa naturaleza tiene unas características particulares. Entonces, pregunta para nosotros, ¿cuál es la naturaleza del conocimiento tecnológico? ¿Cuál es la naturaleza del conocimiento de diseño? Entonces, pero esa no es la naturaleza, esa es la finalidad, ¿sí? Entonces ese es el principio fundamental de la tecnología, solucionar problemas. Pero su naturaleza, ¿cuál es? Su naturaleza es explicativa. Entonces hay como tres líneas: ¿es explicativa, es fáctica o es metafísica, no sino mítica, mágica? Es la pregunta que dice Simón, no, mágica. Entonces mágica, una naturaleza mágica es la de los mitos. O sea, el hombre se explicó el mundo a partir de mitos, es una perspectiva mágica en donde le otorgamos ánima a los elementos, y desde esa perspectiva de la naturaleza yo hago todo esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la religión tiene esa perspectiva mítica, ¿sí? y mágica. Entonces todo lo que explica la religión está partido desde este elemento, y entonces genera unos cambios aquí y establece una validez y unos productos. La posibilidad creo que tendría que ver con lo que hace ya unos años, quizás 40 años ya, creo que en el año 85 los profes Urias y su combo denominaron la estructura epistemológica de la tecnología. Allí estaba también Rómulo, ¿no? Creo que va por allí sí, o sea, en esa línea. Con la arquitectura interna de la tecnología. Sí, entonces, ¿cuál es una naturaleza? La naturaleza de la ciencia en general, de cualquier ciencia, naturales o sociales, es explicativa. O sea, si bien hacen cosas, ahora más que antes, todas las ciencias lo que han buscado es encontrar formas de explicar el mundo que precisamente superen esa visión mítica y filosófica. Entonces, esa perspectiva de la ciencia, en términos explicativos, nos ofrece razones de fondo comprobadas, demostradas, verificadas experimentalmente, con todo eso, que demuestran que ese fenómeno se mantiene en cualquier lugar del mundo. Entonces, por ejemplo, cómo pelean los científicos frente a la pregunta sobre Dios. Entonces ellos dicen, bueno, si desaparece el mundo y vuelve a aparecer el hombre
siempre tendrá maneras de explicar a Dios desde diferentes perspectivas, pero en el caso de la ciencia, explicar la temperatura del agua será lo mismo, a menos de que las condiciones cambien. O el movimiento de los planetas será lo mismo, a menos de que ciertas condiciones geográficas cambien. ¿Pero por qué? Porque se van a utilizar las mismas formas de entender el mundo. Entonces esa naturaleza tiene ahí. En el caso de la tecnología, la naturaleza es fáctica. O sea, la tecnología nunca ha querido explicar absolutamente nada. ¿Sí? La tecnología siempre ha querido es operar frente a la relación del hombre con el mundo. Y en eso, pues, el hombre lo que ha hecho es esencialmente comprender cómo funciona el mundo para poder volverlo un artefacto de una u otra manera que funcione en el mundo. Intervenir, Intervenir, diría el Bruce Díaz. Entonces, esa naturaleza hace que eso tenga una posibilidad de conocimiento. Entonces, es posible, ¿por qué? Porque el hombre tiene formas de explicar, tiene la razón. Es posible para hacer cosas, ¿por qué? Porque el hombre tiene unos sentidos y un aparato pragmático que le permite hacer cosas, ¿sí? Es posible porque tenemos una condición piadosa y de alma, y entonces ese conocimiento tiene una naturaleza que tiene una condición de posibilidad. En el caso del diseño, ¿cuál es la naturaleza del diseño? Pues el diseño es una mezcla entre condición explicativa y condición fáctica, porque él busca precisamente entender un mundo, cómo funciona, no solamente desde la perspectiva de la ciencia, sino también lo mágico y lo irreal, pero lo hace para proyectar cosas que no necesariamente se fabrican, que esa es una condición del diseño. El diseño no fabrica, por eso en los primeros años del diseño se llamaba la proyectación, porque lo que realmente hacía el diseño era proyectar un mundo posible. Entonces, porque el que lo hacía ya en realidad era la industria. ¿Sí? Entonces, en ese mundo posible, la naturaleza del diseño es más en términos de la configuración, que es un término que no le gusta mucho a Juancho, que lástima que esté acá, pero lo que decía Juan, o lo que nos ha dicho Juan permanentemente, lo que nosotros hacemos es configurar experiencias de usuario. ¿Sí? Configurar experiencias de usuario, esa es la definición que tiene Juan de diseño. Entonces, si el diseño tiene como finalidad configurar experiencias de usuario, su naturaleza está centrado en esa condición fenomenológica. Ahí, primera cosa que aparece ahí. Entonces, ¿qué es lo que decimos allí en experiencia óntico-fenomenológica? Entonces, cuando decimos que es fenomenológica, lo que estamos diciendo es que el diseño sucede para cada sujeto de una manera distinta. ¿Sí? La relación que yo tengo con este pocillo es distinta a la que puede tener Johan, Carolina, Nelson, Jason, ¿sí? Cada uno lo entiende, le puede gustar, no le puede gustar, le parece funcional, le parece bueno, le parece malo, cada uno tiene una perspectiva frente a esto, pero además esa perspectiva es incompleta, que es lo que dicen los fenomenólogos precisamente. O sea, si yo miro la mesa desde acá, yo veo una cosa, pero si usted la mira desde allá, la ve desde allá, y para ambos en la mesa, pero esa perspectiva de la mesa es incompleta. Entonces, eso es lo que llaman fenómeno, la experiencia que yo construyo alrededor del contacto con el mundo. Entonces, esa experiencia va a hacer que precisamente el diseño sea divergente, que tenga múltiples posibilidades de expresión, porque cada uno entiende, digamos, cada uno va al baile con lo que sabe en ese mundo. Entonces, esa naturaleza tiene eso. Entonces, ahora la pregunta es, ¿dónde se origina entonces esa experiencia? ¿Dónde parte? ¿De dónde parte? Entonces, ahí sí es coincidente con lo que decimos de tecnología y decimos de ciencias, es que la única forma en que el conocimiento científico nace, se origina en el contacto del hombre con el mundo natural y del hombre con el mundo social y del hombre con el mundo artificial. Entonces, en el caso de la ciencia, el hombre va en el mundo natural, va a explicar por qué nacen las plantas, o por qué estas formas de organización política son mejor, o por qué ese dispositivo trae beneficios o no trae beneficios para el hombre, ¿sí? Entonces, la ciencia va a procurar explicaciones frente a ese asunto y va a utilizar todo su arsenal, método científico, estadística, para demostrarlo, ¿sí? Para demostrarlo o para comprenderlo, porque también están las ciencias sociales. En el caso de la tecnología, el origen está en la dificultad técnica que tiene el hombre con el mundo. Entonces, el hombre quiere bajar una fruta del árbol, no puede, ¿qué hace? Construye algo para bajar la fruta del árbol. ¿Sí? Quiere atravesar un río, no puede, pues construye algo para atravesar el río. Entonces, en esa naturaleza fáctica se origina el asunto. Entonces, una de las cosas que ya hemos dicho acá es que el diseño y la tecnología parte de problemas. Ese es su origen, ¿sí? Ese es su origen de un problema que el hombre tiene en esa relación con el mundo. Si no se tiene esa relación, no surge la condición de que va a movilizar la tecnología. ¿Por qué? Porque estamos cómodos, que es un planteamiento de Ortega y Gasset, precisamente
nosotros rompimos la condición animal porque no nos sentíamos cómodos en esa condición biológica esencial. Entonces ese origen parte de los problemas, pero con lo que hemos hablado con Juan ya casi 20 años del asunto, no siempre parte de un problema. En el caso del diseño puede partir de un deseo o puede partir de una necesidad, que son tres categorías diferenciales, parecieran lo mismo, pero son diferenciales. Entonces en el deseo son aspiraciones de comodidad, de estatus, entonces por eso hemos tenido estos aparatos. A mí me gustaría que fuera más grande, que tuviera más capacidad, pero hace esencialmente lo mismo, o sea, parte de un deseo. En términos de una necesidad, generalmente es porque carece algún elemento de medio o de producto o de recurso que hace que se den respuestas diferenciales. Entonces nosotros no teníamos, por decir algo, en el río, no tenemos río, entonces para nosotros no hay una necesidad, pero tenemos necesidad de transportarnos. El problema es el transporte, pero hay respuestas: el carro, la lancha, la moto, que son diferenciales en las regiones. La lancha. Entonces ese tipo de elementos son el origen, ¿listo? El origen. Entonces, ¿cuál es el origen en el caso del diseño? El origen, ya ahorita en el mapita son 4, ya lo planteamos. El otro elemento es el método de construcción, el método de construcción del conocimiento. He colocado la palabra método en la gráfica, pero realmente es el modo de construcción, porque no necesariamente tiene un método. Puede ser por ensayo y error, puede ser por azar, ¿sí? Puede ser con un método que ya la experimentación tiene un método centrado y estadístico, digamos. Entonces uno podría tomar esto desde otra perspectiva epistemológica: método cartesiano, el método socrático, el método de Galileo, el método científico, el método de diseño. O sea que aquí podemos reemplazar esto, por ejemplo, en el caso de tecnología y diseño, por las didácticas. ¿Sí? Aquí podemos incorporar... O la anarquía del método. ¿Cómo? O la anarquía del método. Entonces, aquí en este método de construcción podría ser todas las didácticas. Entonces, no podría ser, aquí es donde van las didácticas realmente. Entonces, las didácticas lo que hacen es movilizar esto. La esencia es como ven, ya va después del método. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta esencia lo que procura es estar orientado al principio fundamental de esto. Una pregunta: el azar que tú nombraste, ¿el azar no sería método porque justamente tiene esa condición de azar? El azar es un método. Sí, pero es que acabas de decir que, según te entendí, El azar el es azar no lo incluyes porque no es método. No, el azar es un método. El azar es un método de resolución de problemas. Es que te entendí que estabas pensando en no colocar la palabra método porque hay No. hay modos que no son métodos. No. ¿Cuál? Estaba colocando, no estaba colocando, lo que había pensado era no colocar método, Sí. porque cuando se habla de método, generalmente la gente piensa en método Estructurados. científico, en el método científico. Conceptos estructurados ya. Exacto, y no piensa en el azar, no piensa en el ensayo y error, ¿sí? Encontrar la idea porque sí. No piensa en otras formas de eso, ¿sí? Entonces, No habría un no método, digamos. exacto, no habría un... O sea, todo es método en tanto hay una forma particular de operar, de resolver el problema. Entonces, por ejemplo, el azar en diseño... Aunque no sea consciente. Sí, en diseño, exacto, a eso iba. En diseño hay un método que se llama caja negra, que es todo lo del azar. Entonces, los métodos en diseño se clasifican en 3: métodos de caja negra, métodos de caja transparente y métodos de caja autorregulada. Los métodos de caja negra son aquellos de los cuales yo llego a una solución pero no soy capaz de dar respuesta. Los de caja transparente son aquellos que yo tengo un método que sigo paso a paso, que es algorítmico. Y los métodos de caja autorregulada son los que tienen un método pero además tienen feedbacks permanentes: man y vuelve, man y vuelve, man y vuelve. Entonces esos 3 métodos, digamos que a mí me parece mejor esa organización que hacen los diseñadores de los métodos, porque ahí entra cualquier método, o sea... Sí. Entonces, por eso yo lo que decía era en el gráfico no haber colocado la palabra método, sino modo de construcción de ese conocimiento. Entonces hay unas formas de construcción, ¿sí? Y más en el tema del diseño, que es colaborativo, discursivo, no necesariamente tiene elementos de comprobación, no tiene que hacer experimentos, ¿sí? Pueden ser, hay un método que es el de checklist, por ejemplo, o el de Price y Gordon, el de analogías. O sea, hay diferentes métodos para diseñar. Entonces, eso. Y ya la esencia, que sería el principio fundamental. Entonces, ¿cuál es el principio fundamental de la tecnología? Solucionar problemas.
¿Cuál es el principio fundamental de la biología? Preservar la vida. Y escribir ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el principio fundamental del diseño? ¿Cuál es el principio fundamental del diseño? ¿Ve? Y enseñamos diseño. ¿Cuál es el principio? O sea, ¿qué es lo que nosotros realmente hacemos cuando diseñamos algo? Genera respuesta. Generamos una respuesta, pero el español genera respuestas, ciencia genera respuestas, o sea que eso no es diferencial, ¿sí ves? La esencia es eso que lo hace diseño y no otra cosa, ¿sí? Entonces, por eso decía que hay un marco en donde antes decíamos el diseño es proyectación, o sea, el diseño lo que hace el diseño es proyectar futuros posibles, dicen algunos autores, futuros posibles, ese es su principio, o sea, su esencia es diseñar un mundo posible que puede ser o puede no ser elaborado. Entonces, por eso en ese documento del 2012 que yo les decía, idear, configurar y plasmar. Sí, idear, configurar y plasmar, que también tengo ahí una... Que tocaría matizarlo aún más, pienso yo, Carlos, a propósito de lo que tú estabas diciendo, lo diferenciar, como tú decías. Estoy de acuerdo con esa aclaración, porque, por ejemplo, estaba pensando si un filósofo o un escritor, diría yo con las palabras también, diseña mundos posibles. Claro. En la literatura, por ejemplo, o en la filosofía. En la ciencia ficción. Entonces, ahora, exacto. Que uno diría, ok, el diseño acá, en el ámbito de la tecnología, permite la configuración, configuración es un poco problemático, la proyectación de mundos posibles en virtud a tales criterios de la tecnología. Entonces, hay un criterio, exacto, tenemos que construir un criterio que lo haga diferencial acá. Sí, entonces, ¿cuáles son los criterios diferenciales de diseño que genera mundos posibles y de la ciencia ficción que genera mundos posibles? Los instrumentales que usamos. ¿Cuáles son los instrumentales que usamos? La expresión gráfica, los modelados y prototipos, la matemática como representación simbólica, el pensamiento científico, ¿sí? Esos son elementos que no utiliza necesariamente el diseñador de ciencia ficción, aunque piense en los posibles. Y ahí el apellido ¿Sí? de diseño, el apellido del diseño, el apellido, digo yo, ¿no? El diseño tecnológico, el diseño de modas, el diseño interior. Pero en todos esos diseños, ellos lo que configuran son un futuro posible. Y utilizan unas herramientas. Sí. Entonces, el diseñador de modas que utiliza programas de representación gráfica, ¿sí? O sea, tienen que ver con ese elemento esencial. Entonces, por eso aprendemos esos instrumentales. Otro elemento diferencial son los lenguajes que tenemos. O sea, nosotros cuando decimos forma, nos referimos a una cosa que no es la misma de forma que tienen los filósofos o que tiene la forma de... Entonces, esos conceptos son estructurales. Eso tiene que ver con la esencia. Entonces, ¿cuáles son los elementos de esencia? Son las formas de pensar propias del diseño, design thinking, los métodos de diseño en general. Los instrumentales, que son expresión gráfica, modelados prototipos, procesos técnicos. ¿Y cuáles son los códigos? Los términos propios del diseño, función técnica, función estético-formal, función indicativa, función simbólica, ¿sí? Todos estos lenguajes muy particulares, que es lo que enseña diseño, que es lo que enseña Juan en teorías y métodos de diseño. Entonces, esos elementos generan la esencia. Entonces, cuando yo produzco el conocimiento y ese conocimiento está asociado a la ciencia, lo que viene después es el criterio de validez, es si ese conocimiento es verdadero. Entonces, la tecnología siempre comprueba que el conocimiento es verdadero porque sirve para hacer cosas. ¿Sí? Eso sirve. En cambio, en la ciencia, lo que necesita la ciencia para hacer que un conocimiento sea verdadero es tener un cuerpo grande de investigación que siga demostrando que esos resultados se mantienen, por un lado, esa es una primera, y la segunda es que la comunidad académica lo apruebe. ¿Sí? En cambio nosotros no. O sea, si uno se le cerró la puerta y uno quiere abrir la puerta, hace algo que abra la puerta, eso funciona. Punto. Ya. ¿Sí? Pero no necesito la explicación que podría tener lo demás. Entonces, con esa validez yo ya puedo llegar a la elaboración de productos. Y en este caso, los productos serían la representación gráfica, el modelo, el prototipo, la máquina, el renderizado, lo que sea. Pero el criterio de validez pasa por comprobar si esto está en esta línea como tal. Entonces, ese es el principio fundamental de ese capítulo de epistemología. ¿Sí? Entonces, lo que traía el otro texto, que eran casi 40 páginas, es explicar como cada uno de estos aspectos.
O sea, ¿cuál es la Se naturaleza del relaciona. origen? Exacto, explicar como cada uno. Sí, porque comienza con esta gráfica, ¿no? Sí. Entonces yo también decía, ¿y? O sea, como que comienza con esa What? gráfica, como y de una introducción. Cuando yo decía, estos son los problemas de la epistemología, entonces lo que cada método, por ejemplo, ha encontrado es una manera de entender esto y producir esto. Entonces, por ejemplo, la perspectiva epistemológica de la tecnología manufacturera, ¿sí? Entonces lo que dice esa perspectiva manufacturera es que el origen está en la producción de cosas, de orden manual, trabajar con herramientas y materiales y producir cosas, entonces la validez está en que eso sea efectivo. Pero la perspectiva ingenieril, yendo a Nietzsche, la perspectiva ingenieril lo que dice es, esto se basa en la ciencia. O sea, si esto cumple con los criterios de validez de las 3 leyes de Newton, funciona. Vale, sale. El componente CTS tiene que ver con los impactos sociales. Si esto afecta a la sociedad, ¿sí? O si la sociedad afecta a la tecnología, entonces tiene una perspectiva. El método es lo que ha ido orientando el asunto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es óntico? ¿Por qué es óntico la palabra óntica? Porque es de dónde viene esto, o sea, es por esta primera parte. Carlos, escuchándolo, digamos que dice que es más general hablar de construcción y estoy de acuerdo, porque cuando usted habla de método ya sesga directamente a pensar en el método científico o en alguna estructura que me dé el camino para llegar allá. ¿Sí? Y como dice, hay varios modos de construcción, no necesariamente tiene que ser el método. ¿Sí? Si yo los pienso ya como métodos simples, entonces diría, todos son métodos. Sí, tengo que buscar la estructura. Sí, más bien busco la estructura, ¿sí? Más general. Y en la parte de la esencia yo diría que la esencia en el diseño es el cambio, el principio es el cambio, ¿sí? Porque yo tengo un estado y con lo que yo haga aquí se genera un cambio, se mejoró. Ese sería para mí el principio de la esencia, y los elementos que usted comenta, sí, me ayudan a generar ese cambio. Por eso tenemos que preguntarlo, porque es lo que harían todas las asignaturas, ¿no? O sea, si el objetivo es la perspectiva de mundos posibles, ¿cierto? De mundos posibles, entonces la pregunta sería, bueno, ¿cómo entra la clase de historia de la tecnología? Mostrando todos los mundos posibles que se han pensado y que han llegado ahí, ¿sí? Y que han tenido que hacer. Han manejado unos instrumentales, han modificado ciertos conceptos, han cambiado ciertas formas de pensar, ¿sí? La relación del hombre con el mundo sigue esencialmente siendo la misma, o sea, Para uno lo que podría quizás interpretarse de que esto sea una definición ya completamente terminada es que compartiendo la idea de la esencia en tanto elaboración, construcción de mundos posibles, yo diría que una connotación, incluso una consecuencia de aquello, es el cambio, la innovación, la transformación de los contextos, de las realidades y demás. A mí eso me parece que, digamos que se podría articular y aún enriquecer mucho más, Carlos. Yo quedé aprovechando mi introducción, quedo con la pregunta por qué le ponen ese título Grandes Límites. los límites del conocimiento. O sea, límites, sí, ¿sí? que pueden ser los límites del conocimiento. Aquí la flecha no señala un elemento terminal. O sea que la naturaleza y la posibilidad la estamos pensando desde un punto, pero puede crecer más atrás, que es lo que ha hecho, por ejemplo, la física cuántica. La física cuántica lo que nos ha dicho es, usted se ha pensado el mundo en una materialidad tridimensional y no, eso no es así. Perdóname, sería más que una delimitación Sí, es exacto, de las grandes preguntas. de la epistemología. Y los productos... Y los productos también. ¿Cómo lo explicas? Los productos también van más allá. Entonces, en el caso de nosotros, los productos en tecnología serían las materialidades, los artefactos, Serían los los mundos sistemas posibles. sí, los ya concretados aquí. En el caso del diseño serían, exacto, las proyectaciones. Entonces, por ejemplo, esto sería un producto del diseño, ¿sí? Si lo vemos desde la representación gráfica o el renderizado o ya el modelo funcional. Yo tengo una pregunta adicional. En uno de los textos que me parecen más claros de la discusión epistemológica en general, es un texto que yo creo que tú lo conoces muy bien, de Briones, creo que se llama Epistemología de las Ciencias Sociales, y plantea 5 o 6 preguntas típicas de toda epistemología. Entonces, una de ellas es sobre los procesos de pensamiento centrados en el sujeto que investiga o que produce un conocimiento.
en los procesos de pensamiento y de conocimiento, y creo que lo denomina lo ontológico justamente. Esta es mi pregunta va para allá, es que al no hacerlo explícito, el sujeto que piensa, que investiga, que conoce, ¿sí? Estaría implícito en esto. Sí, aquí en el origen. Lo que pasa es que este origen también se explica en términos epistemológicos, que es lo que hace Briones y lo que hace Kuhn, en la manera como abordamos el mundo. Entonces, vamos a Aristóteles, que es el primero que hace esa distinción en metafísica. La relación es, el mundo está ahí y me da información a mí, entonces el mundo siempre va a estar ahí fijo y yo no voy a intervenir, yo simplemente estoy recibiendo eso. Entonces la relación, ahí se expresa, digamos, la ecuación es objeto-sujeto. ¿Sí? El objeto está determinado, el sujeto lo único que hace es conocerlo. ¿Cómo? Lo conoce a través de la razón. Esa es la perspectiva científica. El mundo está ahí y yo lo que hago es conocerlo. Entonces yo lo que hago es comprobar el mundo a partir del uso del método y lo compruebo y obtengo información y cada vez lo voy descubriendo más, eso que está oculto en la naturaleza. Pero la otra es la perspectiva empírica, que es el sujeto construye el mundo. ¿Sí? El sujeto construye el mundo. Entonces el hombre colocamos esto acá y esto ya cambió el mundo, pero lo hice yo. ¿Sí? En mi perspectiva. Entonces cada uno construye un mundo. Esa trae una complicación es porque el mundo sería distinto para cada uno de nosotros. Y ahí está la sentencia presocrática de el hombre es la medida del mundo. ¿Sí? Entonces el hombre conoce hasta dónde va, punto, ya puede hablar de eso, esa es la realidad. Ese es un modelo de origen. Y el otro es el de Kant, que dice, no, espere, no solamente con la razón, no solamente con la empiria, se requieren ambos. Y entonces ahí, porque Kant finalmente lo que instaura es el método científico como forma de pensar el mundo. Entonces dice, mire, porque el método científico tiene eso, o sea, tiene el uso de la razón y el uso empírico. Entonces, y después de todo ese recorrido, yo diría, y Merchan dice que, o me ha dado a entender,